entendemos que la molécula de agua se conoce como dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, pero hay que estar claro que esta es una molécula de agua gaseosa, es decir, que no tiene vínculos con sus vecinos. La molécula de agua es como un imán, entonces cuando tenemos muchas moléculas de agua, se juntan unas con otras y forman una estructura de millones de moléculas, millones y billones. Eso es lo que crea el agua líquida. El agua líquida entonces tiene la capacidad de mojar, de ponerse en contacto con otras sustancias y envolverlos. Porque la molécula de agua líquida no es simplemente H2O. La molécula de agua líquida entonces es un compendio como un polímero de muchísimas moléculas de agua, y una de las características cuando yo le hablo a los médicos de que la molécula de agua líquida es la que tiene pH, es porque en alguna esquina de ese polímero se desprendió un H y del otro lado de ese polímero se desprendió un OH. Y eso es normal en el agua líquida, porque esa capacidad de mover sus enlaces entre unos y otros hace que el agua tenga cierta característica. Entonces, las características del agua hacen que sea capaz de tomar información del medio. Es decir, nosotros ponemos una cepa de partida, una sustancia que puede ser tóxica, un arsénico album, un extracto de belladona, de nux vomica, y lo diluimos. Es decir, lo ponemos en contacto con agua, y uno de los pasos fundamentales de la homeopatía es que en cada dilución tenemos que agitar violentamente ese frasco para que la información que estaba en la molécula de partida de la sustancia tóxica de cierta manera impregne a ese polímero de agua. Entonces, lo hacemos un paso, volvemos a diluir, volvemos a agitar violentamente, a succionar, y lo volvemos a hacer así sucesivamente hasta llegar a un paso número 30, que sería, si lo hicimos decimalmente, la decimal número 30. Esa capacidad que tiene la molécula de agua toma información de esa sustancia de partida y tiene un efecto después en el paciente sensible de responder a esa información que estaba ahí. El hecho de que estuve en contacto con una sustancia tóxica no es que va a ser una sustancia tóxica, sino que al ser muy diluida la sustancia tóxica desaparece. Lo que queda impregnado en el agua entonces es la información de esa sustancia. Por eso se dice que la homeopatía no actúa con un efecto farmacológico, no hay un mecanismo de metabolismo de esa sustancia, sino que actúa más bien con un efecto físico. Es como un instrumento de una orquesta que está dando la nota de afinación a algo que necesita el cuerpo. Entonces, por eso es que el secreto de la homeopatía está en la molécula del agua. La cristalización de Masuro Emoto, unas pruebas que él hace, simplemente al exponer a palabras escritas en una etiqueta sobre el frasco de agua, y después el agua se cristaliza y salen cristales asociados a la intención de esa palabra. Si la palabra es una palabra negativa, una palabra de desprecio, una palabra de muerte, enemistad, la cristalización sale bastante turbia o no armónica. Mientras que si la palabra escrita es amor, es felicidad, reposo, paz, entonces salen unos cristales muy bonitos. Y hay otra cosa que también está bastante de moda ahorita, es poner agua de manantial en una cápsula de Petri, se pone sobre una figura X, que puede ser un dibujo o un logo, se congela esa cápsula de Petri y después se retira la cápsula de Petri y uno observa más o menos el mismo logo en la cristalización en la cápsula de Petri. Es decir, que el agua tiene capacidad de tomar información del medio. Por eso hay que cuidar siempre las palabras que uno dice, porque las palabras impregnan la molécula de agua.
Por eso la intención es siempre lo que cuenta. En la clase que daremos de homeopatía, revisaremos con más detalle estas teorías del funcionamiento, que hay dos teorías fundamentales. Una, la de los clústeres de agua, y la segunda que revisaremos es que existe un agua que se denomina tipo 2, es decir, que es un agua armónica. Y sucede que el producto homeopático, igual que todos los seres vivos, todo el agua que está dentro de las plantas, dentro de los insectos, dentro de los peces, dentro del ser humano, es agua tipo 2. ¿Qué significa agua tipo 2? Que sus enlaces vibran armónicamente. Y si uno tiene que consumir agua, que normalmente no es tipo 2, uno tiene que convertir el agua que es tipo 1, no armónica, en agua tipo 2. Es decir, uno tiene que, para que sea fisiológica con el organismo, tiene que convertir esa agua en agua tipo 2. Eso lo revisaremos en la clase. Esta es la molécula de agua. La pregunta que se hace todo el mundo es si algo tan diluido puede llevar información. Y aquí vemos la estructura de la molécula de agua, que el átomo de agua tiene dos hidrógenos, pero no están alineados, no están en línea recta, y eso lo que crea es una especie de imán. Entonces forma estos puentes de hidrógeno con otras moléculas cercanas, que esos puentes de hidrógeno no es algo rígido, esos puentes de hidrógeno se transforman en enlaces. Si uno de esos enlaces se transforma, entonces uno de los H2O queda como OH, que es lo que crea el pH de la molécula. Aquí tenemos los clústeres, que son figuras de polímeros enormes, de millones de moléculas, que son los que forman el agua líquida. Y las características de esto, dependiendo de qué sustancia estuvo en contacto con esa agua líquida, es que se forman. Y aquí tenemos el agua líquida que tiene pH, como vemos. Aquí estaría la molécula de agua normal, y como vemos arriba, la parte azul, de repente los enlaces cambian de lugar y se transforma arriba en un OH, es decir, una carga negativa, que sería el básico, y del lado opuesto hacia abajo se transforma en el H positivo. La concentración de H es la misma de OH, pero siempre se habla de pH por facilidad, que es una cantidad de hidrógenos que están disueltos en el agua. Eso es algo normal. Ahora, las moléculas están cambiando de estos enlaces, y estos enlaces también vibran, y eso es lo que se llama, cuando esos enlaces tienen una armonía entre sí, se llama agua tipo 2. Y todos los seres vivos tienen agua tipo 2 en su organismo. No tienen agua desordenada, tienen agua tipo 2. Agua desordenada tal vez está presente en algún órgano que está en situación patológica. Por lo tanto, el impulso de la armonía que puede aportar el agua, si es adecuada, va a mejorar esa armonía. Entonces, esas frecuencias están siempre acopladas en el agua tipo 2. Dependiendo de cómo se estructura el agua, ordenada o desordenada, los seres vivos contienen agua tipo 2. El agua de la llave que nosotros consumimos o de una botella de agua almacenada es 5 al 10% de agua tipo 2. Las frecuencias de vibración están relacionadas con las fotografías de esto que tenemos aquí, que vamos a ver cómo se ve la vibración o una fotografía de alta frecuencia de una gota de producto homeopático. Esta gota que está aquí es tintura madre de belladona, una fotografía de alta frecuencia. Y esto que está aquí es la dilución número 1 de belladona, es decir, esa tintura madre la diluimos al 10%, la succionamos agitándola violentamente y obtenemos la D1, es decir, la dinamización número 1. De ahí tomamos una parte, le añadimos 9 partes de alcohol, volvemos de solución alcohólica, la agitamos violentamente, obtenemos la D2, de la D2 tomamos una parte, más 9 partes de solución, y así vamos sucesivamente. Esta sería, por ejemplo, la D6. Fíjense que los colores, desde la D1 está intermedia entre la tintura madre, que es esta,
La D1 aparece un color morado, que ya se refiere a la dilución, y el halo azul va desapareciendo. En la D6 sigue el color morado, la gota está en el centro. La D13, ya hemos hecho 13 pasos de dilución y todavía permanece ese color morado, aunque químicamente no podamos conseguir en una D13 la sustancia de partida porque está supremamente diluida. Sería 10 a la menos 13 de concentración, una cantidad muy pequeña. Y esta sería la D200. La D200 es, aquí prácticamente no hay sustancia de partida. La única información está en la molécula de agua y permanece la misma información que en las diluciones homeopáticas. Es decir, la frecuencia que se consigue en ese producto homeopático, si está bien preparado, es alta potencia de la información de belladona. Y esa belladona puede actuar en el ser sensible en el mecanismo que uno desea. Entonces, los mecanismos, los productos homeopáticos pueden ser tan efectivos como un alopático, sin el problema que tienen los alopáticos, que es que tiene que metabolizar la sustancia farmacológica. Muy bien, vamos a ir a un caso que les quería presentar de esta presentación, que es esto que está aquí. Un producto homeopático como el Traumel, que es un producto que se consigue en diferentes países, tiene estudios sobre comparación, por ejemplo, esto es pacientes que sufrieron un esguince agudo de tobillo y recibieron tratamiento de Traumel. Abajo vemos en la línea en el punto 0 el día que sufrieron la lesión y se comparó contra placebo, diclofenac y Traumel y recuperaron la actividad deportiva a los 30,5 días los que recibieron placebo. El diclofenac, que actúa sobre todo en el dolor, a los 25 días aproximadamente, pero los que recibieron Traumel lo hicieron a los 20,3 días en promedio. Es decir, mucho más efectivo que el placebo y mucho más efectivo que el diclofenac. Un producto homeopático que se supone se puede prescribir para niños, no aparece en el doping, no se detecta prácticamente sustancias en él, es más efectivo que otras sustancias alopáticas. Y como tal, tenemos productos homeopáticos que no se pueden comparar normalmente con los alopáticos, porque el principio es muy diferente, pero la homeopatía es tan efectiva como la alopatía si la prescripción y la evaluación del paciente es adecuada. Con esto estaría terminando, dándole saludos a los participantes y saludando desde Caracas a todos ellos.